Este es el videoreporte de la práctica 1, código de 7 segmentos. Objetivo: el alumno implementará un circuito electrónico para representar mediante 7 LEDs diferentes códigos binarios y usando como entrada 7 switches. Para lograr esto se deberán utilizar los niveles de voltaje establecidos por el estándar TTL. Demostrará en un display de 7 segmentos ánodo o cátodo común la conversión de códigos binarios a un código propio de 7 segmentos. Descripción: en esta práctica, el profesor te solicitará representar diferentes caracteres que serán mostrados en un display de 7 segmentos. Los datos de entrada se introducirán utilizando un circuito de 7 switches que tendrán 7 salidas con las cuales se encenderán o apagarán los LEDs y los segmentos. Los segmentos encenderán dependiendo de qué tipo de display se trate, AC o KC, cuyo voltaje debe corresponder con los niveles TTL. Los datos de entrada se introducirán utilizando un circuito de 7 switches en pull-up o pull-down, que tendrán 7 salidas con las cuales se encenderán o apagarán los LEDs. Cuando el LED esté encendido se interpretará como un 1 lógico, y el voltaje de salida debe corresponder con el rango VIH en los niveles TTL. De igual forma, cuando el LED está apagado se interpretará como un 0 lógico, y el voltaje de salida deberá corresponder con el rango VIL en los niveles TTL. La corriente a través del LED debe corresponder con el IOH e IOL de los niveles TTL respectivamente. Los LEDs encendidos deben interpretarse como números que el profesor te pedirá que indiques en diferentes bases numéricas. Marco teórico. En la configuración pull-down, cuando el circuito está en reposo, como se muestra en la imagen, la caída de tensión en la resistencia es prácticamente de 0 volts. En cambio, si pulsamos el switch dejará pasar la corriente y tendremos una diferencia de potencial de 5 volts. Este es el uso normal del estado low y high. Por el contrario, en la configuración pull-up, cuando el circuito está en reposo, el P1 sin pulsar la caída de tensión es de 5. En cambio, cuando pulsamos P1 se deriva toda la corriente a masa y la caída de tensión es 0. Display de 7 segmentos. Hay dos tipos, el cátodo común y el ánodo. El cátodo, el display, es aquel que tiene el pin común conectado a los negativos de los LEDs. Esto significa que este tipo de display se controla con unos lógicos o con voltaje positivo. El display ánodo común es aquel cuyos ánodos están conectados al mismo punto. Este tipo de display es controlado por ceros, es decir que el microcontrolador le asigna a cada segmento un cero lógico, también llamada tierra digital. Aquí tenemos los diagramas de lo que vendrían siendo los displays. Polarización del diodo. En los LEDs va desde los 1.5 hasta los 3.5 volts. Además, la resistencia interna de los LEDs es también de valor pequeño, por lo que será necesario en la mayoría de los circuitos colocar una resistencia limitadora de corriente en serie con el LED para no dañarlo. Normalmente, para calcular la resistencia se necesita restarle el voltaje de la fuente al voltaje que ocupará el LED. La corriente será la misma ya que la resistencia y el LED están conectados en serie. Y aquí tenemos la simulación en Proteus. Como podemos ver, al momento de que nosotros iniciamos con la simulación, vemos que los LEDs están prendidos y los segmentos que están prendidos se muestran en el display. Y si vamos pues presionando el switch, se va apagando, y cuando vamos levantando el switch se va prendiendo. Con los cálculos tenemos este primer diagrama acá chico, ya que si obteníamos en este diagrama los valores de las resistencias, iba a ser lo mismo para los siguientes 6 segmentos. En este caso, con RL nos referimos a la resistencia que hay en el LED y con RD a la resistencia de display. Para que los LEDs puedan prender, usaremos como base un voltaje de 3.5 volts. En este caso, el LED y el display necesitan al menos 1.5 para prender y 15 miliamperios pues, para encender. Aquí simplemente usamos la ley de Ohm para obtener el valor de las resistencias RL y RD. Ahora que ya las tenemos, calcularemos RP. En este caso, la corriente de los LEDs volverá por esa resistencia. Por eso tomamos una corriente de 30 miliamperes. Además, como dejaremos pasar 3.5, esta resistencia tendrá que tomar 1.5 de los 5 volts de la fuente.
Podemos aplicar la ley de Ohm y pues ya que obtenemos estos valores, los acercamos a los valores de las resistencias comerciales. En este caso, RL y RD serán de 220 y pues RP de 51. Aquí tenemos la práctica en físico. Como vemos, cuando cuando ponemos el switch, se apagan los LEDs a los que ahora pasa un cero lógico, mientras por los demás pasa un voltaje de 3.66. Análisis de errores. Al momento de comprar las resistencias no se consideró que por la corriente que estaba pasando se iban a calentar demasiado. Las resistencias originales que compré fueron de un cuarto de watt y pues para corregir esto simplemente compré unas de medio watt que se calentaban menos. Otro error que pasó fue que en los primeros cálculos no se consideró el LED del display, únicamente se calculó el valor que iba a tener RP la resistencia del LED. Conclusiones. Esta práctica sirvió para tener más en claro cómo funcionan los 1 y 0 lógicos en la electrónica digital. Además que en mi caso fue la primera práctica en protoboard que hice solo, así que me ayudó a aprender a utilizar el protoboard y la bibliografía.